Bueno, buenas tardes. Vamos a dar lectura al acta de inicio de la asignatura Proyecto Final. En el día de la fecha, 27 de agosto de 2021, y siendo las 17 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los señores profesores, ingeniero Martín Bradascia, doctor Federico Casanova, ingeniero Gustavo Correa Reina, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentran inscriptos los alumnos Joaquín Allende, DNI 37.985.506 y Mariano Di Candia, DNI 38.956.888. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, cuando quieran. Bueno, gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Nos escuchamos nomás. Cuando quieran, chicos. Bueno, empezamos. ¿Ahí nos vemos bien? Sí. Sí, se ve bien. Bárbaro. Yo estoy viendo bien. Bueno, buenas tardes. Esta es la defensa del trabajo final, sistema de proyección presupuestaria y control de puntos docentes. Yo soy María de Candia, él es Joaquín Allende, y el trabajo fue dirigido por Javier Dottori y Marcelo Benet. Bueno, acá les voy a contar lo que es más o menos la agenda de nuestra defensa. Primero le vamos a comenzar introduciendo de lo que fue la problemática que nos encontramos, después la propuesta que brindamos para poder resolver esta cuestión. Después vamos a hablar de los dos proyectos que realizamos, uno es el de la oficina de presupuesto y otro el de control de puntos docentes. En cada uno vamos a contar lo que fue la situación inicial al momento del comienzo del mismo y después comentar algunas de las tareas que por ahí consideramos más importantes por distintos criterios, por ahí, por ejemplo, porque llevó más tiempo de desarrollo o porque fue lo que generó una mejor performance o mejora de los procesos de la universidad. Y finalmente le vamos a contar algunas conclusiones a las que llegamos con el trabajo y los trabajos futuros que pensamos que por ahí se podrían realizar. Paso a contar la problemática. SIUPILAGA y SIUMAPUCHE son los dos sistemas que se usan en la oficina de presupuesto y la de recursos humanos, respectivamente. Se ocupan de la gestión, en el caso de SIUPILAGA, de la gestión del presupuesto, ejecución de gasto y recaudación. En cambio, SIUMAPUCHE se ocupa de la gestión de los recursos humanos. Ambos tienen características en comunes, como por ejemplo cuentan con información pasada o histórica, tienen información actual, preservan la integridad de la formación y tienen una visión centralizada de la información porque todas las facultades lo utilizan y centralizan la información. El defecto es que ambos carecen de la capacidad de hacer proyección a futuro. Para suplir esto, las oficinas encontraron como un método utilizar una planilla de cálculo donde hacían las veces de una proyección. Posteriormente, la oficina de control de punto también utilizó un sistema, que lo explicaremos después. Los dos sistemas mencionados recién, que son el SIUPILAGA y SIUMAPUCHE, pertenecen a lo que son los sistemas SIU, que son los sistemas de información universitaria. Todas las universidades tienen la necesidad de poder digitalizar la información de una manera transparente y clara para poder estar disponible en todas las partes. Y en un primer momento, cada universidad desarrollaba sus propios sistemas, por lo tanto, se hacía casi imposible poder integrarlos, y es así como surgen los sistemas SIU. SIU nació en el año 1996 con la visión de que todas las universidades utilicen los mismos sistemas y hoy se ha logrado con gran éxito. Hoy forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el órgano que regula las distintas universidades nacionales, y bueno, y además de los sistemas mencionados, podemos mencionar el SIUWICHI, que también pertenece a la comunidad, el que nosotros conocemos más desde el rol de alumnos es el SIUGuaraní, y en lo que respecta a este proyecto es el SIUTOBA, que también es un framework de desarrollo desarrollado por la comunidad SIU, y el que te brinda los distintos pasos para la construcción de un sistema. El SIUTOBA se puede utilizar para desarrollar módulos, por ejemplo, una universidad lo puede utilizar para desarrollar una solución que sea muy particular de la universidad y todavía no ha sido cubierta por los sistemas SIU, y esto integrarse con los sistemas, o se puede desarrollar un sistema completamente desde cero, como fue nuestro caso.
Ahora voy a explicar la problemática, la propuesta. Vamos a resumir la problemática de vuelta. El gran problema es que no se pueden realizar proyecciones futuras de presupuesto y que además existe un cuello de botella en la oficina de la carga de datos, porque se ocupa de la carga de datos, se ocupa la oficina de rectorado. Entonces, nuestra propuesta ante esto es la construcción de nuevos sistemas que concilien los datos con sistemas existentes, con SIU Mapuche y Pilagá, y que nos permitan la proyección de gastos futuros con la posibilidad de simular diferentes escenarios y que además descentralicen los datos, haciendo que las facultades puedan participar en la carga de datos o en la consulta de los datos. Además, al conciliar la información, va a evitar la carga duplicada de datos. Las metodologías que utilizamos para desarrollar ambos sistemas fueron las metodologías de desarrollo denominados métodos ágiles, ya que desde hace varios años vienen mostrando un montón de beneficios, como puede ser un aumento en la satisfacción del cliente o una reducción en los tiempos y costos de desarrollo. Sus características que son ágil y altamente incrementales, es decir, se cuentan con distintas interacciones, en la que en cada interacción se define lo que se va a desarrollar, se hace el desarrollo correspondiente, se hacen todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento, se hace una entrega y se continúa con la próxima interacción. Otra de las características que tiene es que permite realizar entregas rápidas y parciales, por lo tanto, permite detectar errores en etapas tempranas del desarrollo, lo que a veces puede generar muchos beneficios, sobre todo de tiempo. Como se dijo, que se entregan productos de manera rápida, se lo suele conocer como MVP, que es Minimum Value Product, que se caracteriza por tener toda la funcionalidad mínima e indispensable, pero si bien tiene que ser una entrega rápida, no hay que dejar de lado otras cuestiones como son la confiabilidad, usabilidad, y tiene que tener una visión general de todo el producto y no solo de la primera versión. En el desarrollo se utilizó Git, que es un software de versionado de código que nos permite programar de forma colaborativa, donde nosotros tenemos el software de forma local y tenemos un repositorio remoto donde podemos subir el código que vamos realizando. También utilizamos GitLab, que es un servicio web que utiliza Git y que provee distintas herramientas para la revisión de código, para el despliegue de código y también para la gestión de tareas. El proceso de desarrollo consistió en crear las tareas en GitLab, posteriormente de forma local realizamos la tarea, subíamos la rama a GitLab y se realiza una revisión de código por parte del director, donde nos solicitamos unirnos a la rama principal. Los sistemas desarrollados fueron sistemas web, como se especificaron en los requerimientos. Estos permiten generar sistemas multiusuario y no es necesario contar con una instalación en cada equipo. Se puede acceder desde cualquier dispositivo o navegador con acceso a Internet y están todos sincronizados ya que se maneja una única versión. También son seguros ya que los servidores tienen la capacidad de realizar copias de seguridad y en caso de que por alguna razón alguna vez falle, se puede restaurar a una versión anterior. Y una de las principales ventajas que brindan estos sistemas es la posibilidad de trabajo colaborativo, es decir, que ya que todos utilizan la misma versión compartida y no es necesario estar enviando información, por ejemplo, a través de mails. Utilizamos como patrón el patrón que utilizaba Ciutova, que es MVC, modelo vista controlador, donde el cliente interactúa con la vista solicita información al controller, el controller se la pasa al model que se ocupa de la persistencia de datos. Después ocurre de forma inversa, es decir, el model le da la información al controller y el controller a la vista y es lo que el cliente puede ver. Lo bueno de este patrón es que hay una correcta división de responsabilidades y que además se puede modificar cada capa por separado sin impactar al resto. Y ahora ya vamos a meternos más en detalle de lo que fue cada uno de los proyectos y vamos a comenzar explicando lo que era la situación inicial. Como ya se dijo, se utilizaba una planilla de cálculo. La planilla de cálculo contaba con datos preventivos, que son los que se observan de color gris, datos reservados, que son los que se observan de color blanco, y también algunos resúmenes y datos históricos. Para cargar los datos grises, estos eran primero cargados todos en Pilagá, luego se hacía una consulta y se volvían a cargar uno por uno en la planilla. Los datos reservados se cargaban a partir de distintos criterios.
Por ejemplo, en un servicio público, si se estimaba que el servicio iba a aumentar en un 50% a lo largo del año, se tomaban los 12 valores del año anterior y se aumentaba en un 50% y se estimaba gastar eso durante el año. La suma de los valores grises con los valores blancos da el ideal de lo que va a gastar cada dependencia hasta fin de año. Es muy importante remarcar que cada vez que se terminaba de cargar los datos preventivos, se realizaba una nueva consulta en el sistema SIU-PILAGA, consultando por el total de los datos PILAGA, y en caso de no coincidir, se repetía todo el proceso de carga, y esto se realizaba cada 15 días para cada dependencia, que eran aproximadamente 25, acá se pueden ver lo que eran, cada planilla es una dependencia, y por todos los datos PILAGA. Por todos los datos PILAGA, que eran unos entre 10 y 20 nuevos cada 15 días. A medida que pasaban los meses, los datos preventivos iban reemplazando a los valores blancos, que eran los reservados, y la diferencia era lo que utilizaban la variación, que era la diferencia de lo que estimaban gastar y lo que realmente habían gastado. Una vez que terminaban con esto, se hacía un resumen y se enviaba por mail a todas las dependencias. Vuelvo a remarcar que todo esto se hacía cada 15 días. Por lo tanto, la solución que planteamos fue realizar un sistema que mejore estos procesos y evite las tareas manuales repetitivas. Se decidieron, después tras la captura de requerimientos, se decidió hacer mockups, que son maquetas para mostrar a los usuarios. La idea de los mockups es mostrar la interfaz visual al usuario para que comience a hacerse una idea de cómo sería el sistema, pero no es necesario implementar ninguna lógica detrás. Realizamos primero el primer mockup, que es básicamente los grupos con sus criterios y los montos que se asignan a esos criterios de aumento. Posteriormente realizamos el mockup reporte PILAGA, que es la conciliación entre PILAGA y los conceptos de nuestro sistema. Por último, realizamos el mockup, que la cual función es asignar para cada concepto su grupo de actualización, para después proyectar. Los sistemas, desde un principio, se definió que sean multiusuarios. Para eso se utilizó el módulo Todo Usuarios, que era el módulo que ofrece el framework, y después de varias investigaciones se pudo hacer uso de todas las opciones que ofrece, que son los perfiles de datos. Esto permite la restricción al acceso de datos. Por ejemplo, se puede determinar que una facultad acceda solamente a los datos de su facultad. Cada usuario puede tener un único perfil de datos, pero un perfil de datos puede tener acceso a distintos datos. Por ejemplo, también se utilizó un perfil en el cual era de jardín maternal y ese podía acceder a todos los distintos jardines. También se utilizaron los perfiles funcionales, que es para limitar el acceso dentro del sistema. Entonces, las facultades solo podían acceder solamente a la pantalla de acceso y a la pantalla de proyecciones. Y finalmente estaban las restricciones funcionales, que es para limitar el acceso dentro de una pantalla, pero no fue necesario para este proyecto, ya que las pantallas proyecciones eran de solo lectura. Esto fue utilizado en el siguiente proyecto. De esta manera se pasó que toda la información era necesaria que sea generada en la oficina de presupuesto y enviada a través de mail a todas las facultades, y ahora la información está disponible todo el tiempo cuando las facultades lo precisen. Siempre con los límites de seguridad, que cada facultad ve solo sus datos. Esta pantalla se realizó porque la última hoja del Excel contiene un resumen de todas las unidades presupuestarias con todas sus subunidades. Este resumen permite ver la evolución del gasto y de preventivo y reserva a través de las fechas. Además, por cada unidad presupuestaria se puede acceder a mayor detalle navegando hacia la pantalla proyecciones, donde se pueden ver todos los conceptos asociados a esa unidad presupuestaria, y si queremos ir más allá, dentro de la pantalla de proyecciones, podemos ver cada preventivo asignado a cada concepto. La finalización de esta pantalla supuso la finalización del MVP que habíamos hablado anteriormente. Si bien ya el hecho de haber conciliado los sistemas evitaba la carga duplicada de datos, esto también requería de un trabajo manual, que era que había que seleccionar, había que unificar los datos preventivos con
con los rubros y los conceptos. Para eso, luego de filtrar por dependencia, se debía elegir un rubro dentro del combo y finalmente un concepto. Es por eso que se sugirió hacer una asignación automática, siempre en el caso que sea posible. Una vez aceptados, se hicieron las investigaciones correspondientes y se encontraron todos aquellos campos que coincidían en los distintos preventivos asignados a un mismo concepto. De esta forma se modificó el filtro y ahora las facultades podrían buscar solo aquellos preventivos que no han sido asignados. Se puede seleccionar o deseleccionar la funcionalidad de asignar, y acá en la pantalla se puede ver en rojo un preventivo que ya había sido asignado de forma manual, y en verde aquellos que fueron asignados de forma automática. En mediciones posteriores de la funcionalidad del sistema, se quiso medir qué porcentaje de asignación se realizaba de manera automática y se reutilizaron todos los preventivos de la universidad del mes de septiembre del año 2020. Del total, fueron un 57,9% asignados de manera automática. Es importante mencionar que es responsabilidad del usuario aceptar la sugerencia o modificarla. Con todo esto se redujo en gran tiempo los porcentajes de asignación de preventivos. Continuando con las mediciones, realizamos una encuesta entre los usuarios para medir el grado de satisfacción que tienen con las nuevas funcionalidades del sistema. Como podemos ver, sugerencia en la asignación de preventivos, integración con PILAGA y variación por mes son las funcionalidades nuevas más aceptadas. Las primeras dos porque suponen un gran ahorro de tiempo, y la tercera porque te permite conocer cómo te desviaste con respecto a la estimación. También podemos observar que hay una funcionalidad, manejo múltiples escenarios, que no fue tan valorada por los usuarios, y creemos que esto es porque era una funcionalidad totalmente nueva, que no existía previamente, y además por el contexto de la situación económica que impidió que se pueda utilizar de una forma efectiva. Y pues, de todas formas, esperamos que en un futuro se pueda hacer una utilización plena. Además, medimos los tiempos de asignación entre los preventivos comparando la planilla de cálculo y el sistema de presupuesto. Esto es la asignación de un mes, de una sola dependencia. Podemos ver que efectivamente el sistema de presupuesto es un 48% más rápido en la asignación. Esto supone un gran ahorro de tiempo si tenemos en cuenta la cantidad de meses y la cantidad de dependencias. Sin embargo, la idea es que esta asignación se realice día por día, así supone tan solo unos pocos minutos y no influye en el total diario. Ahora le voy a pasar a contar el proyecto de control de puntos. Antes que nada, le voy a dar un contexto. El control de puntos surgió en 2010, donde se decidió tomar la plantilla actual docente, trasladar el salario a puntos, donde puntos se define en base al salario de un ayudante doble, de segunda doble. Posteriormente se decide... Sí, posteriormente se realiza un sistema en 2011 para poder manejar los puntos. El sistema permite la modificación de novedades, la realización de novedades, las cuales hace falta impactar para ver en una página web el resultado a través de reportes. También permite proyecciones en el caso de una jerarquización, de algún cambio en la base salarial. Pues se pueden ver esos cambios también a través de reportes. Y efectivamente también permite iniciar mes donde se concilia la información con Mapuche. El sistema resultaba poco amigable, tenía problemas de performance graves y además no se adaptaba a nuevos requerimientos. Por lo tanto, se decidió realizar un nuevo sistema. Ante esta situación, primero hubo que definir entre dos opciones. Una era modificar el sistema ya existente, pero esto implicaba el aprendizaje de un nuevo framework, y la otra posibilidad era realizar un sistema completamente nuevo con el framework ya utilizado, Siutoba, pero era necesario reutilizar toda la lógica del negocio y los datos históricos que no se podían perder. Finalmente se decidió por esta última opción, así que las primeras tareas fue hacer una réplica completa del sistema anterior. Desde un primer momento, siempre que se podía, se fueron aplicando algunas mejoras, las cuales fueron
obtenidas en la captura del requerimiento. Esta es una pantalla para la generación de un alta del sistema anterior, mientras que esta es una pantalla nueva. Se puede observar que hay muchos menos datos obligatorios, ya que no eran todos necesarios o algunos había que ser cargados después. Y otras de las mejoras que también se aplicó es que se podía dejar el número de legajo vacío en el caso de que se quiera solicitar la apertura de un concurso, o si se cargaba el número de legajo, se cargaba el agente de manera automática. Además, se unificaron la solicitud de altas con todas las altas, con toda la lista de las solicitudes, que anteriormente había que navegar hacia una nueva pantalla. Este sistema también fue multiusuario, pero a diferencia del anterior, ahora las facultades tienen acceso a escritura. Para eso se utilizó las restricciones funcionales que no se habían utilizado anteriormente, ya que las facultades podían consultar sus puntos disponibles y los tipos de puntos, pero no se podían asignar nuevos puntos. Y como ahora había más de un usuario que podía modificar datos, fue necesario realizar un control de quiénes eran los que iban modificando. Para esto también se analizaron diferentes alternativas. Una era dejar el registro completo por todas las modificaciones por las cuales pasó un registro, pero esto implicaba la creación de nuevas tablas y podía traer problemas de performance en un futuro. Y otra de las opciones era simplemente dejar registrado quién fue el creador de un registro y las fechas de creación y de última modificación. Finalmente se decidió por esta, ya que implicaba menos cambios técnicos y era una información suficiente para lo que se requería. De esta manera, todas las tablas de novedades, que son las altas, bajas y modificaciones, se agregaron 3 nuevas columnas, que son para identificar el usuario, la fecha de creación y la fecha de la última modificación. Que ahora los usuarios puedan solicitar sus novedades, evitó lo que se lo conoce en informática como el cuello de botella, que sucedía generalmente en las etapas de renovación de cargo. Esto pasaba porque era una sola persona la encargada de cargar toda la renovación de los cargos y a veces no llegabas con los tiempos, por lo tanto, retornaba a la planilla de cálculo, como sucedía en el anterior proyecto, y ahora al solicitar las facultades, esto se evitó en gran medida. Licencias. Hicimos un gran cambio con licencias. Al principio las licencias ya se manejaban en el sistema anterior, pero descontaban del total del cargo. Lo que hicimos nosotros fue tratar las licencias como un nuevo tipo de cargo, por lo tanto generar una nueva fila en la base de datos. Esto lo que nos permitió es mayor flexibilidad y pudimos empezar a contar con información que antes no se contaba. Por ejemplo, pudimos contar con la información de cuántas licencias existen por mes por dependencia, el total de puntos licenciados y además se puede obtener el tipo de licencia, que previamente no se tenía. Posteriormente realizamos mejoras sobre lo que habíamos hecho y pasamos a desnormalizar los meses. Los meses tenían todos 30 días, los desnormalizamos para tener una mayor precisión en el cálculo de los puntos licenciados. También, para mejorar las operaciones matemáticas, pasamos de contar los días licenciados a contar el porcentaje licenciado, lo que fue de ayuda para las consultas de la base de datos. Como ya se mencionó, se reutilizó toda la lógica del negocio, la cual tenía algunos problemas de performance, por lo tanto se dedicó una etapa completa del desarrollo a tratar de mejorar estas cuestiones. Para eso lo que se hizo, se copió la lógica desarrollada en la base de datos y se la pasó a código PHP y se la dividió en distintos módulos. Entonces lo que se hizo fue, se realizó una medición completa de los tiempos de cada subproceso, de eso se elegía uno de los subprocesos a mejorar, se aplicaban todas las mejoras y se testeaban para garantizar el correcto funcionamiento y si ya la reducción de tiempo era suficiente, se volvía a medir todos los tiempos. Luego se volvía a hacer una medición completa de todos los tiempos y hasta que la reducción del tiempo fue suficiente y se finalizó con el proceso. Ahora pasamos a ver los resultados de ese proceso de optimización. En esta tabla se puede ver el paso 0, que es cuando pasamos todas las consultas del sistema anterior a PHP y realizamos las mediciones. Se puede ver que lo que más tarda es la generación de cargo y puntos, que es la información proveniente de Mapuche.
Y ahora pasamos a ver el paso final, donde se puede observar que separamos la generación de cargo y puntos tanto de la información proveniente de Mapuche como de las novedades del sistema. Esto lo hicimos porque en el caso de las proyecciones, anteriormente se calculaba todo de vuelta cuando no hacía falta, ya que los cargos en las proyecciones se conservan y lo único que cambia es la generación de puntos. Por último, podemos ver la evolución de los tiempos de todos los pasos y también el speed up local y general. El speed up local es la mejora, únicamente se tiene en cuenta lo mejorado, y el speed up general se tiene en cuenta el tiempo total. Podemos observar, por ejemplo, que en el paso 1 se incrementó el tiempo, pero esto fue parte del proceso y nos permitió a posterior seguir mejorando. Pasamos a las conclusiones que sacamos del proyecto. Se logró un mejor proceso de comunicación entre las distintas partes. Se eliminaron vías ineficientes de comunicación, como por ejemplo llamadas o mails, y al tener toda la información online, el proceso es mucho más fluido. Se evitaron también las cargas redundantes de datos, como sucedía en las 12 oficinas. Esto fue gracias a la conciliación de los nuevos sistemas con los sistemas existentes y ya no hacía falta cargar por duplicado. Se minimizaron los tiempos de carga, los tiempos de asignación. Esto fue gracias a la autoasignación y también gracias a la conciliación con Mapuche, con Pilagá. Se realizó también una correcta división de responsabilidades, esto por ahí desde el lado de vista un poco más técnicos, como contaba recién, anteriormente para las proyecciones se calculaban todos los cargos y esto no era necesario ya que no se modificaban, entonces ahora para la conciliación del mes se calculaban los cargos y los puntos, pero para las proyecciones solo se calculaban los nuevos puntos y se redujo en gran medida los tiempos de las proyecciones. Después de los resultados obtenidos podemos ver la gran importancia de seguir metodología, procesos y estándares de performance para lograr el éxito en las tareas que desarrollamos. Y por último les vamos a contar algunos trabajos que por ahí se podrían realizar sobre los nuestros. Se podría descentralizar la carga de preventivos de la oficina de presupuesto, al igual que se hizo con la oficina de control de puntos, lo que alivianaría los tiempos en la oficina de presupuesto. Sería muy útil realizar reuniones periódicas entre todos los actores involucrados, incluidos los desarrolladores, para lograr una puesta en común de los objetivos deseados y apuntar todos hacia el mismo lado. Se podría realizar otro análisis más en profundidad de lo que es la autoasignación de datos Pilagá a los conceptos para tratar de que los porcentajes de datos asignados de manera automática se asemejen lo más posible a un 100%. Sería útil para evitar las limitaciones que tiene la vista de Ciutoba, integrarlo con frameworks más modernos como por ejemplo de frontend, como por ejemplo Angular o React, donde se cuenta con muchísima documentación y también hay programadores capacitados. Y por último, ya con una mirada un poco más ambiciosa, creemos que estos nuevos sistemas podrían integrarse con los sistemas SIU ya existentes y de esta manera estar disponibles para todas las universidades. Y llegamos a la parte de preguntas, así que momento de ustedes. Sí, ese último punto lo veo medio difícil porque tengo entendido que UNICEN es la única que usa el sistema de puntos, así que llevarlo a otras universidades, no, por lo menos el de control de puntos, no sé si sería muy útil. Si no, se podría como extraer y utilizar, por ejemplo, horas o otra unidad de medición que utilice otra universidad. Habíamos consultado y la respuesta es que las prioridades de los sistemas SIU dependen de la cantidad de las universidades que lo pidan y mientras lo use solo UNICEN es más difícil. Totalmente. Bueno, ¿quién arranca? Si quieren arranco yo, no tengo problema. No, yo quería hacer una pregunta más técnica que sobre todo, ¿cómo evalúan o cómo creen que al usar el Ciutoba y no estar integrado con frameworks modernos de interfase, les generó más horas de trabajo o no? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿cuánto más trabajo ustedes creen o cuánto menos trabajo hubieran tenido ustedes si hubieran tenido frameworks más modernos de UI?
Primero, la capacitación, fue necesaria una capacitación completa, porque mientras que en otros frameworks ya... Sí, seguro. Claro, no está todo publicado acá, calculo que no. Y por último también la documentación. Está el foro de Ciutoba que tiene buena documentación, hay documentación, pero siempre cuanto más desarrolladores usan un framework, más problemas hay y más soluciones hay. Pero así, o sea, ¿ustedes creen que hubiera sido, calculo que hubiera sido mucho mejor usar cosas más modernas, pero pueden estimar, o sea, hubiera sido realmente muy superior el desarrollo del sistema, usando cosas mucho más modernas? Yo diría que al principio Ciutoba cumplió muy bien para lo que fue el MVP, porque nos permitió sacar esas vistas autogeneradas que son tablas directamente. Eso ABM salió muy rápido, que con un framework no sale tan rápido, tengo entendido. Pero después, cuando se empezó a especializar y a requerir más cosas, empezamos a pagar el precio de usar Toba y empezaron a cosas que directamente no se podían hacer o no teníamos el tiempo para hacer. Sí. Eso. Bien, no sé si querés, Fede, yo me había anotado algunas preguntas cuando leí el informe, así que los voy a aburrir un poco, los voy a bombardear a los chicos. Pero si querés, dale vos primero. Dale. Yo soy un espectador privilegiado del desarrollo porque yo agarré la posta de la coordinación del equipo de desarrollo, digamos, cuando Javi terminó el año pasado, y durante un tiempo trabajé con Mariano, y bueno, Mariano después cambió de trabajo y ahora estamos con un equipo de desarrollo nuevo. Eso es generalmente las tesis que me ha tocado evaluar, uno se queda con el sabor amargo de que son muy buenos trabajos, pero se mueren... Fede, ¿no será como los albañiles, que el que viene nuevo te dice que el anterior hizo todo mal, no? No, espera, ya te digo. Es como que, viste, se termina la tesis y se terminó el trabajo. Y salvo que alguien agarre la posta o la persona siga una maestría, un doctorado, son trabajos buenos que terminan ahí. En cambio, evoluciona, digamos, y me sorprendió mucho la velocidad con que son 2 sistemas, pero en realidad son 3, con que hicieron el pasaje de información, digamos, al equipo de desarrollo nuevo, a pesar de ser un sistema muy complejo en cuanto al entendimiento del dominio. El dominio de presupuesto y el dominio de puntos docentes son 2 dominios complejos, llenos de casos especiales y de todo lo que se puede imaginar. No, esto no pasa nunca, pero a veces sí se puede dar bueno, lleno de eso, lleno de todo. Así que son dominios complejos, tratar con diferentes personas, o sea, los sistemas para entenderlos del otro lado, alguien que no lo hizo, realmente tiene que haber estado medianamente bien hecho y la lógica medianamente bien pensada para que en 2 meses, 1 mes y medio, salga una persona nueva del equipo tocando código y haciendo extensiones. Esa es una evidencia, digamos, empírica de que así fue. Y de hecho ahora hay 2 personas que no participaron del desarrollo, que son las que están manteniendo y agregando funcionalidades en los sistemas sin ningún tipo de problema, y te diría que hace meses que no le hacemos una consulta a los chicos de algo que no entendamos cómo tocar, digamos. El laburo realmente fue muy, muy grande el que hicieron, típico laburo de toma larga de requerimientos y, como te decía, entendimiento del problema, y la verdad que de mucha utilidad. Actualmente el sistema, por ejemplo, de proyección presupuestaria lo está usando todas las unidades académicas, reemplazó esos Excel, le brinda la posibilidad de ver información mucho más dinámicamente, y el sistema de puntos también está a punto de salir productivo, o sea, está muy, muy bueno el aporte que se hizo. Y un laburo que tiene sus complejidades, la verdad tuvo sus complejidades. Por eso lo felicito, el informe está muy bien escrito, así que más que preguntas,
fue una apreciación nomás, porque muchas dudas no tengo al respecto porque ya los conozco, así, ya conozco el trabajo. Así. Está muy bien. Gracias. No, por nada. Yo, por un lado, sí, coincido con Fede que leí el informe completo, por eso ahora cuando le hagan las preguntas van a ver que algunas son como muy puntuales, no lo tomen como un ataque al informe, sino me gusta tratar de entender las cosas, pero realmente está autocontenido el informe, así que en ese sentido está muy bien, y la verdad que tener, digamos, una tesis cuyo resultado es algo que está en producción, es valorable, digamos, no es muy común. Así que al menos en los casos que me ha tocado a mí, tanto como jurado como dirigir, es poco común. Así que en ese sentido los quiero felicitar y ir relajándolos para que esto va bien encaminado, más allá de las preguntas que se vienen. Si tienen por ahí el informe ahí medio a mano, Sí. porque a mí me habían surgido algunas cuestiones. Por ejemplo, en la 2.4, párrafo 2, en el punto 2.4, se los leo, no hace falta. Dice, al no encontrarse normalizado, la variación calculada no estaría midiendo el grado de eficiencia. Además, es incompleta ya que solo incluye los sacrificios erogables. Bueno, más allá de la terminología del contador. El concepto de eficiencia ahí, ¿a qué se refiere? ¿Al porcentaje de ejecución del presupuesto digamos, que puede proyectar el sistema, a la eficiencia en términos del tiempo que se tarda en proyectar algo? Es como que me quedó colgado. ¿Cuál es el concepto de eficiencia que hay ahí? Perdón, ¿cuál dijiste? ¿El 2.4? Sí, es el punto 2.4, en el párrafo 2, Bien. ahí hablan de la eficiencia. Entonces me queda un poco de decir, está bien, están hablando de mejorar la eficiencia, pero no me queda muy claro en qué aspecto, digamos, era la eficiencia. Si en tiempo, si en porcentaje de proyección del presupuesto, si... ¿Se entiende Sí. cuál es la duda? Sí, ahí releo el párrafo y... Dale tranquilo, sí. Si quieren sacar la presentación, así nos vemos las caras, no hay problema. Sí. Bárbaro. Básicamente... Yo entiendo Sí, dale. No, dale vos. Te iba a ayudar, pero dale, si tenés la respuesta. Claro, que no permite realizar ningún tipo de proyección así de lo que se quiere realizar, por lo menos lo que utilizaba la universidad como proyecciones. Está bien, yo entiendo que el sistema viene a mejorar lo que se hacía con planillas de Excel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando vos hablas de eficiencia, te entiendo que se refiere entonces a los tiempos, a que esto sea más ágil para el área, o para que se haga una proyección de... Quizás con el Excel no se podía presupuestar, no sé, el 100% del presupuesto para fin de año, se proyectaba el 80% y ahora con el sistema se proyecta el 95%, no sé. Las limitaciones del Excel, además de los tiempos, de las cargas, era, por ejemplo, que tampoco se podía manejar múltiples escenarios. Por ejemplo, lo que fue que todavía no se ha incluido, puesto bien en funcionamiento, es que, por ejemplo, vos podés comparar qué pasa si los servicios públicos aumentan en un 30% en el año y si otro escenario, ¿qué pasa si aumentan 80%? Entonces, ¿cómo van a estar los valores a futuro? Eso con los Excel era necesario, era imposible, y lo más cercano que se podía hacer era tener dos Excel distintos, con cada una de las 25 planillas, y hacer uno por uno, en uno poner un 30% de aumento. Ese tipo de cosas es la que por ahí puede facilitar el sistema con la creación de distintos escenarios, y sobre todo la agilidad. Además, no es necesario estar controlando si los valores cargados son
iguales a los de Yupilagaya, que son los... Lo chupás directamente del otro sistema. Eso claramente me mejora un montón. Bien. Bueno, acá una pequeña crítica. Hay un punto en el 341 donde hablan del CI, CN y ETL y no estaban definidos, o al menos a mí me pareció que no estaban definidos previamente en el informe. Es un comentario nomás, no lo tomen como algo... Bien. Normalmente si encontrás una sigla tenés que tenerla. Bien. Después hay otro, este es medio cómico, hablan del 342, líder de acá, líder de allá. Che, parece una secta eso, el Pladema, ¿eh? Ahí pueden responderlo el personal del Pladema, que hay mucho. Sí, ¿Cuánto gracias, líder? Aguante el líder. Después, ahí mismo había otro que hablaba, dice, la base de datos es en el mismo punto, 342, que me pareció que era más una conclusión, digamos. La copia del PDF no me deja los espacios en blanco porque la base de datos inicial... pero la de subyacente es la misma y las modificaciones que se hicieron fueron principalmente para agregar funcionalidades. Bueno, todo ese párrafo me dio la impresión de que era más una conclusión. Quisimos remarcar que estaba bien pensada la base de datos anterior. Está bien. Después en el 345 dice, describe pantallas con filtros para el ETL. ¿Qué sentido tiene filtrar los datos de entrada si la aplicación hará una proyección presupuestaria? O sea, si vas a hacer... estoy intentando entender lo que venía, ¿no? O sea, si vos estás hablando de filtros de ETL, pero el sistema lo que va a hacer es una proyección, ¿no necesita el 100% de los datos para ser fiable? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué estás filtrando los datos de entrada si vos estás haciendo una proyección? ¿No necesitarías todos los datos para proyectar? ¿Se entiende la pregunta? Lo que hicimos fue, obtuvimos una ejecución de Pilagá por parte de los usuarios, donde veíamos todas las columnas que se utilizaban, pero la ejecución era de Pilagá. Y nosotros la información la extraímos de Wichi. Entonces tuvimos que hacer un ETL para obtener los datos de una forma parecida. Ya que Wichi lee de Pilagá, pero a su vez también realiza una transformación. Está bien, entiendo. O sea, como no lo estás tomando del lugar original, necesitas vos adaptarlo. Tengo que manipular los datos. Está bien, y estás hablando de filtros en el término de configuración del ETL, no de que estás filtrando datos de entrada, no estás reduciendo el set de datos de entrada. Claro, sí, y también tuvimos que los ETL también sirvieron para mantener la consistencia de los datos, ya que se podían modificar datos de Pilagá y teníamos que soportarlo en nuestro sistema. Perfecto. Ahí había un detalle también de que la parte presupuestaria se hacía sobre inciso fuente 11 y no fuente 12, entonces había un tema de filtro porque Pilagá tiene un alcance mayor que el sistema también. Había algún filtro en ese sentido que nos habían definido desde la lógica de negocio. Sí, el inciso de 7, ¿no? Está bien. O sea que tenías más datos en definitiva en Pilagá de los que vos precisás para... Sí. Perfecto. Sí, también otra etapa del gasto. Menos mal que está el director ahí, El líder, por favor. Después por acá, en la página 41 vi la palabra performante. Me pregunto, ¿existe la palabra performante? Espero que sí. Mirá, nuestros gobernadores inventan palabras cada rato, así que nosotros la también. La verdad que no estamos en época de criticar el idioma. No. Yo la he escuchado esa palabra, pero no quiere decir que realmente exista. Que exista, está bien. Bueno, acá me escribí una propia pregunta que no me entiendo a mí mismo, como lo escribí hace un mes. Dice, hablan de datos y preferencias por usuario, pero el filtro del ETL limita los datos importados. Se importan para cada... un poco relacionado a lo que a lo del filtro, sí, ya está. No, esto era sobre la tabla, no importa, ya fue.
Me gustó mucho el tema porque yo lo he hecho, digamos, me ha tocado hacer algo similar en mi vida profesional, esto de que separaron en módulos, digamos, cada una de las etapas para atacar el problema de la performance. Eso realmente me gustó mucho cómo todo el proceso, ¿no? Más allá de cómo lo describieron en el informe, estuvo muy bueno poder dividir y conquista, ¿no? El problema. Y me hago una pregunta, ¿por qué en el otro, o sea, en el primer proyecto no hubo necesidad de hacer algo similar? Se fueron realizando cuestiones de performance durante el desarrollo, pero no reutilizamos nada de anterior, por lo tanto ya tratamos de aplicar todas las mejoras que podamos desde el principio. No es que agarramos algo hecho y mejoramos la performance sobre lo hecho. Ah, entiendo. En este otro vos te trajiste lógica vieja, llámale, entonces la tuviste que mejorar en... Exacto. Bien, entiendo. Buenísimo. Respecto al feedback que tuvieron ahí, por lo que dijo Fede algo, el sistema de puntos todavía no está en producción, Fede, con lo cual... el sistema de puntos sí, estaba ya casi en producción. Lo que pasa que la persona, digamos, los procesos del sistema de puntos son complejos porque básicamente involucran dos intereses. El de las unidades académicas que quieren rascar cuanto mayor punto se puede, y el del rectorado que quieren limitar la merma arriba la bolsa. Exactamente. Entonces, esos dos intereses ahí encontrados lo que te llevan a marcar un montón de estados dentro de la solicitud, de qué sé yo. Bueno, y tuvimos un contacto con Exacta como el primer tester, digamos, del sistema, y bueno, estamos en eso, puliendo últimos detalles para que lo use Exacta y salir en producción. Exacto. Marcelo, me pareció que querías decir algo, sentiste libre nomás. Perdón, no, nada que ver. Ah, bien. Bueno. Nada, y del otro entonces que sí está en producción, el primero, el de proyección, sí. y eso, sí. Digamos, la valoración de las facultades. Muy bueno, y sí, es más, estoy en contacto con Marcelo, el rector nuevo, realmente les ayuda mucho a ellos a tener las unidades académicas actualizadas en cuanto a información. Imagínate que antes era quincenal, incluso ya preparar esos Excel era un bardo, consumía mucho tiempo de oficina de presupuesto. Ahora la información, si hay una variación en alguna proyección, en alguna condición a futuro, la ven de un día al otro en el sistema. Están todas las unidades académicas accediendo y ya te digo, ya no tiene que ver con el trabajo de los chicos, pero ya estamos en la diagramación, digamos, de reportes de mayor nivel, tipo tableros de control, que no sean tan operativos, digamos, de lo que es el control del gasto que hace cada unidad académica o la proyección de la parte de presupuesto, sino que ya vayan apuntados directamente al rector, digamos, en índices muy macro, digamos, que le ayuden a analizar. Sobre todo entendiendo que nuestro rector anterior era especialista en economía y por ahí rectores futuros no... Tenía el tablero de control en la cabeza, ¿no? Sí, yo trataba de entender que por ahí, leyendo el informe de los chicos, con algunos ejemplitos, con números que uno no entiende, digamos, esos escenarios que... Trato de entender cuál es la necesidad de plantear un escenario. Hoy estamos a fin de agosto. Digo, ¿qué es lo que quieren ver que puede variar de acá a diciembre? ¿Se entiende? O sea... Vos estás viviendo en Argentina, ¿no? Perdón. Sí, ya el 12 de septiembre yo sé que va a variar todo. Yo mañana ya no sé qué va a pasar, qué sé yo. No, estamos de acuerdo que acá todo varía, pero quiero decir, ¿qué cosas son las que le interesa comparar? Ahí los chicos dieron un ejemplo de la luz, pero me parece medio raro en el sentido de que también la luz te varía cuánto consumís de mes a mes, entonces justo meter el valor de la luz para comparar dos escenarios me parece medio raro. ¿Algún caso real que vos me digas, mirá, les interesó comparar esta situación con esta otra situación a ver qué pasaba? ¿Se entiende eso? Pero para entender el uso que le están dando, no tiene nada que ver esto obviamente con el trabajo de los chicos. Nuestra idea, la que utilizamos en un proyecto, las proyecciones, los distintos escenarios se daban generalmente por
puede ser distintos aumentos en todos los servicios públicos. Por ejemplo, si vos tenés mucho más gastos en servicio público y no modificás el crédito, tenés menos plata reservada para otros gastos. Y si aumenta menos los servicios, podés tal vez gastar más en otras cosas. Ese tipo de comparaciones. Está bien. O sea que cuando vos proyectás un escenario es medio también sectorizado qué es lo que estás comparando, porque, digo, proyectar el 100% del presupuesto de la universidad, cambiando solamente la factura de la luz, cuando te cambian otras 200 cosas de acá a fin de año, no, me parece que es como dejar todo constante y cambias cierto... Pero se pueden aplicar en cualquier caso, también en los contratos, en distintos, en lo que... La idea era agrupar los conceptos que se comporten de forma similar. Por Está eso bien. agrupamos todas las luces de todas las facultades, todos los contratos de todas las facultades, y bueno, y después se puede ir más fino y agrupar solamente conceptos individuales, si fuese el caso. Está bien, si yo soy autoridad, eso es lo que trato de entender del uso final del sistema. Si yo soy autoridad, es como que imagino que se me queda constante todo, pero pasa algo con los convenios. Entonces quiero ver qué impacto tiene en los convenios. Bueno, y también podés ver cómo te alejaste de la estimación. El objetivo también era un poco ver cuánto quedaba del saldo disponible con lo que se definen otras cosas. Entonces el objetivo era decir, bueno, tengo un escenario optimista de una inflación baja y qué sé yo, y un escenario pesimista y uno neutro, y como que puedo decir, bueno, el sobrante, digamos, sin tomar los otros incisos que es la plata que se reparte a las facultades, básicamente, en cuánto me varía de un escenario al otro. Está bien. Entonces, básicamente poder definir en base al análisis de escenarios, sobre todo a principio de año, cuánto tenés que guardar de bolsa de pulmón, digamos. Está claro. Porque se supone, o sea, de acá a fin de año yo tengo preventivos que son, no sé, una licitación que se arrancó, yo sé ya lo que voy a gastar, digamos, o estoy previendo Sí, que voy a gastar, no sé. Eso ya se incorpora como un gasto fijo en cualquier escenario. No sé si me explico. Los contratos, sí. Sí, pero ponele, cuando vos podés suponer diferentes inflaciones y paritarias y decir, bueno, entonces en base a eso lo que me sobra es tanto, entonces a la facultad de reparto tanto y dejo tanto de pulmón que después veo si lo reparto o no. Si la paritaria es solidaria, te sobra plata. Muy bien. Bueno, listo, no los atormento más. La verdad que muy bien, incluso en la predisposición para responder las preguntas. Gracias. No sé si está Angélica para ver cómo sigue esto. Sí, acá estoy. Bueno, los dejamos un ratito entonces, no sé en cuántos minutos les parece que nos volvamos a conectar. Son 6 menos 5. Sí, o a los chicos, si salen, ¿alguno tiene el contacto para decirle que vuelvan a entrar a la sala? Sí, No. me dirían 10 minutos ya. 10 minutos, tal vez andaremos, bueno. ¿no? 10 minutos escribimos una tesis, más o menos. Sí, 10 minutos. No, por ahí si Javi tiene el contacto de los chicos, le manda un WhatsApp de que vuelvan a entrar y listo. Dale. Hacemos eso. Bueno. Perfecto. Yo me tengo que bajar igual de la... Claro, se tienen que Yo quedar yo te aviso, Javi, por WhatsApp, dale. Dale. Y hacemos la cadena. Bueno, yo me quedo entonces para no desconectarme. Paro la grabación y a ver, ahí estamos. Bueno. Buenísimo. Listo, entonces. Bueno, gracias. Bárbaro. Vamos allá. ¿Qué nosotros? Sí, quedó grabando igual, Angélica, ¿eh? Por lo menos a mí me dice que... Sí, dice rec. Se me fue... Bueno, no importa, no vamos a decir nada más.